Bienvenido a un nuevo programa de FNM. Tenemos en esta ocasión a dos ilustres, mejor decir ilustrísimos, invitados. A un costado, el profesor Francisco Balart. Francisco es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Ha sido profesor de Derecho Político de la Universidad de Chile y profesor también en otras universidades de nuestro país. Es coautor de dos importantes libros que vale la pena leer: El ejército de los chilenos y Sergio de Castro, el arquitecto del modelo económico chileno. A nuestro otro costado está el profesor Cristian Garay. Cristian es doctor en Historia y doctor en Estudios Americanos. Es además profesor universitario y, entre otras obras, autor de un libro también muy recomendado y recomendable, Allende y los militares. Mucho gusto de tenerlos acá, queridos profesores y amigos. Hoy día, queridos amigos, vamos a hablar de un tema delicado, de un tema conflictivo, de un tema complicado, difícil de calar, difícil de evaluar, difícil de enfrentar, sobre todo los días de hoy, donde tenemos una gran desmemoria histórica, insisto, desmemoria histórica. Entonces, cuando hay desmemoria, es difícil abordar los temas. La materia que hoy día vamos a enfrentar es el proceso de revolución chilena hasta llegar al 11 de septiembre, el proceso que nos condujo, al 11, particularmente durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Normalmente se recuerda la figura de Salvador Allende y su gobierno, pero se olvida la importancia que tuvo en la revolución chilena Eduardo Frei Montalva y el gobierno de la democracia cristiana del año 1964 a 1970. Entonces, vamos a comenzar con nuestros invitados con la siguiente pregunta. A juicio de ustedes, ¿cuál fue el significado, yo diría, revolucionario de la Revolución en Libertad, que fue el ideario, ¿no es cierto?, con la cual se presentó la candidatura de Eduardo Frei Montalva y con la cual ejecutó gran parte de sus políticas públicas hasta la llegada de Allende? Francisco. En la historia se dedica, por supuesto, a estudiar los fenómenos humanos en el tiempo, ¿no? Y el tiempo es un continuo, y para poder hacerlo operativo somos los seres humanos los que los dividimos en periodos y segmentos para poder estudiarlo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la década revolucionaria, del año 64 al 73, que es la materia de esta conversación, hay que tener a la vista, digamos, que fenómenos que vienen de bastante antes y que están siempre insertos en un contexto. Entonces, para tocar nada más que, o sea, lo esencial en esto, en mi opinión, es que en el tiempo, el siglo XX chileno es la crisis. A partir de la crisis económica del año 29 en Estados Unidos y 31 en Chile, la caída del general Ibáñez, comienza un periodo en Chile de búsqueda de consenso que no se logró nunca. Y todo desde la gente de formación más cristiana política hasta los más del fascismo criollo, siempre hablan de la crisis chilena. Es como el gran tema. La sociedad chilena no se termina de estabilizar, nunca. Se democratiza en el sentido formal, se empobrece en el sentido real y las reivindicaciones son cada vez más fuertes. Y ese es el caldo de cultivo de todo tipo de extremismo. Entonces, la década revolucionaria en parte es una respuesta a esa sensación que está muy bien resumida, por lo más por Jorge Abumá, en un libro que fue de cabecera de los demócratas cristianos, un Frei a la cabeza, ¿no?, que se llama En vez de la miseria. Y lo que dice Abumá, que era un buen economista y que estaba destinado a ser ministro de Hacienda de Frei, pero falleció en esos mismos meses, es que Chile vive una crisis integral. O sea, ya no es una crisis económica, es una crisis social, moral, económica, política, mental, sentimental. O sea, el país en realidad está en problemas gravísimos. Entonces necesita soluciones del tamaño de los problemas que tiene. No se puede seguir parchando, que era la gran crítica que le hacían al gobierno de Jorge Alessandri.
un gobierno de gerente, pero que administraba lo que había. Aquí no se trata de administrar. La revolución pretende modificar la realidad, cambiar las estructuras, crear algo nuevo, no administrar bien lo que ya existe. Ese es el alma revolucionaria, causa en Chile. Pero en el contexto está haciendo, Chile está de pleno en el ambiente de Guerra Fría. Chile a veces se olvida, desde 1880, en la Guerra del Pacífico, cuando se adueñó de las salitreras, Chile quedó engranado en la economía mundial. A partir de ese minuto, todo su desarrollo económico y social, como consecuencia, está basado en mercados que no están en Chile, digamos. Primero el salitre y después el cobre, se produce para venderlo a otros, y de hecho es de propiedad de otros. Chile vive de los impuestos que cobra a lo que otros capitalistas han hecho, han operado en Chile. En ese ambiente de Guerra Fría, la revolución chilena tiene un norte. El mundo está dividido en dos bandos y nosotros estamos insertos desde el término de la Segunda Guerra Mundial por razones geopolíticas, históricas, económicas, etcétera. Lo acabo de decir del cobre, por ejemplo, en el bando de Estados Unidos. Y todo el empeño revolucionario es como cambiarnos de bando. Detrás de la democracia cristiana, detrás de la unidad popular, lo que hay es el afán por un método o por otro, pero si tú lo transparentas, es en la Guerra Fría que Chile cambie de bando, pase a integrar las filas del otro gran contendor a nivel mundial. Esto Estados Unidos lo tiene clarísimo. El gobierno demócrata cristiano es un gobierno norteamericano en Chile. Es Estados Unidos el que impulsa a Frei, el que le da las recetas, el que lo financia. En el periodo de gobierno de la democracia cristiana, solo Israel, que es muy comprensible, recibió más ayuda externa que Chile. Para los norteamericanos, lo que estaba ocurriendo en Chile como laboratorio era importantísimo. Ellos pensaban que la sociedad chilena tenía características que servían de modelo para hacer un tipo de desarrollo que evitara la propagación del comunismo. Entonces impusieron ciertas políticas. Por ejemplo, la reforma agraria. La reforma agraria es una decisión norteamericana que en Chile se acató. Esa Alianza para el Progreso, ¿no? ¿Sí? Y la Carta de Uruguay. Es la Alianza para el Progreso. Toda la política de Kennedy, en definitiva, de la Alianza, es todo un esfuerzo para contrarrestar al comunismo. El comunismo, a su vez, ve en esto una gran oportunidad. Aquí hay que subirse a caballo arriba de lo que están haciendo los norteamericanos. Y la trama interna, entonces, de la radical revolucionaria, con Frey a la cabeza, es este interno subversivo al interior de las mismas fuerzas que van impulsando la revolución pacífica, en libertad, todos son eslóganes. La revolución, el cambio, lo van impulsando hacia la dirección en donde están los que verdaderamente dirigen el impulso revolucionario, que no es aquí, está en la Unión Soviética, derechamente. Muy interesante, Francisco. Profesor Cristian Garay. Bien, bueno, lo número uno, muchísimas gracias. Muy honrado, digamos, que ser invitado por el colega Julio Alvear. Yo concuerdo en lo que dice Francisco y añadiría que no en vano tanto Góngora, que habló de las planificaciones globales, como Adolfo y Pañe, que escribió un extraordinario libro que se llama Abrazados por la Revolución, indican esto. Pero quería yo irme un poco más a la tesitura, al interior de lo que es el ideario demócrata cristiano. Anidaba en él un deseo no solo de constituir un proceso de reforma, digamos, estructural y todo eso, sino que la pretensión de una nueva civilización. Se hablaba mucho de este hombre nuevo,
también se concatena con básicamente la disolución o transformación del ideario del catolicismo. En consecuencia, lo que hay en la democracia cristiana, contrariamente a lo que se ha dicho siempre, es que la democracia cristiana se alimenta del desfonde del conservatismo y de la Iglesia Católica. Y en consecuencia tiene un auge extraordinariamente, digamos que veloz desde el año 57 y un declive también bastante fuerte. O sea, al 70 son incapaces de continuar esta cuestión que Frey había definido como una civilización, como algo que iba a durar, digamos que décadas, sí, digamos que décadas. Lo que hay es el fracaso, incluso el fracaso y la disidencia al interior de los mismos demócratas cristianos. El inficionamiento de doctrinas de la teología de la liberación que justifican después la constitución del grupo de cristianos por el socialismo, la izquierda cristiana y el MAPU. De modo que se puede considerar que la democracia cristiana, a efectos de los hechos y a efectos de este impulso societal, era solo la antesala del proyecto que luego viene, en el cual también se le trata de encontrar un suelo, una urdiembre de virtudes cristiano-católicas que están básicamente, digamos, extraviadas. Y se pasa y se conjuga con un lenguaje, a veces que hoy día nos deja la impresión que es un lenguaje mesiánico, ¿no? El hombre nuevo, la sociedad nueva, la revolución en libertad, la nueva revolución que finalmente se agota. Y yo quiero dejar en claro esto: cuando se agota, entonces ya no valen las imitaciones, vale el original. Y el original es una idea de revolución clásica, digamos, estructural, y que a la cual se le conjugan adjetivos, ¿no? Se dice no violenta, no armada, ¿ah? Pero que es esencialmente una revolución afín a otras, como la cubana, pero hecha en una cámara lenta. Quizás la genialidad de Allende consiste en que él encontró como ese tono local, ese tono criollo, la revolución de empanadas y pino tinto, porque se daba cuenta que desde el punto de vista, digamos, estructural, no tenía lo que ellos, digamos, que denominan la correlación, digamos, de fuerza. Frey la tuvo y la malgastó. Quizás no solo la reforma hereditaria, la constitución, digamos, que las juntas, digamos, que de vecinos, la idea de una economía a la medida del hombre, fueron al final, digamos, ejercicios inocuos. Cristian, Francisco, ustedes han aludido a la reforma agraria. Yo pienso que la reforma agraria fue una pieza fundamental para la Revolución chilena. Y claro, hoy día la reforma agraria se presenta normalmente como un intento, ¿no es cierto?, de repartir tierra o redistribuir tierra ante los abusos de los latifundistas. Estoy utilizando el lenguaje de la época. Pero cuando uno va a revisar tanto el mensaje de la ley 16.640, que es la ley de reforma agraria, ¿no es cierto?, como el entramado ideológico de la época y la literatura especializada de la época, la reforma agraria en realidad fue una pieza muy importante del proceso revolucionario porque querían quebrar
el agro chileno, ¿no es cierto? La pretensión era quebrar el agro chileno y me gustaría que ustedes nos pudieran explicitar en qué consistía ese intento de quebrar el agro chileno, cuál es la importancia también de ese intento para avanzar en la revolución. Yo tengo la impresión de que no podíamos avanzar la revolución en Chile si no liquidábamos la estructura del agro chileno. Francisco, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, nunca estuvo en el propósito, en la intención de la reforma agraria producir más, ni producir mejor, ni producir más barato, ni alimentar mejor al país. El propósito de la revolución es, como dices tú, que verás la espina dorsal, yo diría, de una clase nacional, de una clase dirigente, de una antigua aristocracia, en la cual quedaba muy poco por lo demás, pero en el imaginario, que es tan importante, y en el imaginario de Eduardo Frei. Frei tenía un complejo espantoso frente a la derecha agraria. Siempre lo tuvo, un resentimiento, diría yo, desde chico, y tiene un par de motivos que lo hacen psicológicamente entendible, digamos. La historia del papá de él, dónde trabajó, cómo lo trataron, etcétera. Fue contador de un campo en Lontué, por ahí, y lo que contaba Frei de cómo lo que había visto y su experiencia, etcétera. Bueno, y después siempre estuvo acogido a becas de la Iglesia Católica. eh, Nunca quiso a la derecha. Y yo creo que ese es un sentimiento que hay mucha gente que la democracia cristiana lo comparte. Pero hay otra parte de la democracia cristiana que venía, pero del riñón de la derecha, Mm. de la parte conservadora, etcétera. Entonces, ahí hay una complejidad que se conjugan el personaje histórico con un proceso histórico de otro tipo. Esto es una actividad esencialmente política. Hay que controlar el campo, hay que eliminar esta clase y todas las revoluciones del siglo XX partieron igual. En China, en la Unión Soviética, en la Europa ocupada por los comunistas después de la Segunda Guerra. Es exactamente lo mismo. Primero el campo. Pero eso termina en hambruna, digamos, esa es la verdad. Ahora, Chile, cuando termina el periodo de Allende, no solamente tiene problemas de desabastecimiento público y notorio, ¿no? Sino que importa 600 millones de dólares en alimentos en circunstancias que hasta 3 años antes nosotros no importábamos en esas cantidades, ni mucho menos. Y en esa época 600 millones de dólares eran mucho dinero. Hoy día se lo roba cualquiera, pero en esa época era muchísimo dinero. El propósito, por lo tanto, fue otro. Lo otro, lo que ocurrió después, digamos, esta contrarrevolución que se ha hablado, y viene un despegue y un desarrollo de la actividad económica, bueno, eso es la reconstitución de los mejores sectores de los expropiados, es verdad, pero más que todo es la transformación de una clase social. El- Nace una clase, después de Allende, nace una clase empresaria del campo. El campo hoy día es una empresa. No es un lugar bonito, ni que dé prestigio, ni donde hay que ir a veranear, digamos. Es una empresa y se le trata como tal. Y bueno, eso no existía antes, pero eso no es lo que quisieron hacer, digo. A ellos les interesaba el control. Ahora, la promesa era eso, hacer propietarios. Viejo lema, hagamos propietarios y no hagamos proletarios. Todas las revoluciones comienzan más o menos así. Pero nunca se pudo entregar un solo título, nunca se hizo nada. Ahora, quiero terminar esta intervención con un recuerdo. Yo escribí un libro de conversaciones sostenidas durante un año, más o menos, con don Juan de Dios Carmona. Juan de Dios Carmona era ministro del presidente Frei, ministro de Defensa, y escuchaba y veía y todo, y le advirtió muchas veces a Frei, con el cual eran íntimos amigos, no de gobierno, de muchos años antes venían juntos y se juntaban los fines de semana, o sea, había una cofradía ahí de gente que se quería de verdad. Y le advirtió, la reforma agraria va en un camino, esto, están tomándonos por dentro el gobierno y va a salir otra cosa. Lo conversó con Pérez Sujovic, le pidieron a Frei reunirse en privado los tres en la moneda. Frei se negaba, se dilataba, eternos Hamlet, se daba vueltas en esto, de que al final le hicieron un encerrón en realidad. Y le dijeron, si tú no terminas con lo que estás haciéndose en el campo, el gobierno va a terminar entregado a las manos contrarias de las que nos eligieron y para lo que nos eligieron. ¿Y qué fue lo que finalmente ocurrió? Tal es así que 2 años después, él
programa de la democracia cristiana, con Tomic como banderado, era prácticamente idéntico al de Salvador Allende de la izquierda. O sea, habían logrado por dentro dar vuelta a esto y acercarlo y enfilarnos todos a lo mismo. Y esto lo digo porque, no solamente por el recuerdo histórico, así fue, sino porque explica mucho lo que pasó después. ¿Por qué durante la Unidad Popular tan enemigos, adversarios de la democracia cristiana y el Partido Socialista y los radicales de izquierda, etcétera? Y una vez que termina ya, o sea, cuando ya el gobierno militar está en sus fases finales, ya culminantes, porque ya cumplió la tarea para la cual había tenido que intervenir, eh, forma una coalición política, la concertación, con toda naturalidad, porque en el fondo no son tan distintos, nunca lo fueron. Mira qué interesante, Francisco, lo que pone delante de la mesa. Cristian, La reforma agraria pertenece a ese cúmulo de fenómenos y de semánticas en que las palabras no coinciden con los hechos. Un estudio que ha hecho un historiador argentino sobre el proceso de la reforma agraria demuestra de que no se capacitó al campesinado, no se le entregaron los informes como técnicos, no hubo un elemento que pudiera mediar y por tanto eso explica por qué la ejecución se llevó finalmente a la crisis. Pero no era extraño. Mi madre comentaba siempre que en esos años había ido para, para una de estas, uno de estos fundos y y había encontrado al administrador con los pies encima de la mesa y era un joven, me dijo que era del movimiento del MAP y era un sociólogo, me dijo. Era un sociólogo que hablaba acerca de las transformaciones que iban a generar en todo ese campesinado. Se veía al campesinado como una fuerza, digamos, transformadora, pero en realidad lo que se hacía era constituir al campesinado en una fuerza obediente y subordinada, digamos, al Estado. Por eso no estuvo en su horizonte la idea de entregar la propiedad. Más bien se insistió en cuestiones más bien de carácter colectivo. Y el colectivismo fue sin duda la marca de la reforma agraria, que tenía además algunos inputs, ¿no? Y algunos inputs especialmente significativos. Por ejemplo, la reparación a la confiscación se entregaba en un número, digamos que de cuotas que la hacían prácticamente, digamos, simbólica. De modo que lo que se hacía era operar la descapitalización de esa clase agrícola y liquidarla. Pero claro, hay otros elementos, la historia, la educación, el conocimiento, de modo que eso no ocurrió. La reforma agraria se planteó originalmente como una forma de, in- de la in- de ingerir dentro del latifundio que no se hacía bien las nuevas formas de administración. Y finalmente se terminó administrando a minifundistas, ni siquiera a latifundistas, porque la idea era el quebrar la espina dorsal de la sociedad agraria en Chile. Hoy día se ha inventado y hay una leyenda más bien de corte como hermenéutico, ¿no? Decir que el auge de exportaciones agrícolas fue gracias a que Allende liquidó ese grupo parasitario, pero también generó hambre, también generó, digamos que desabastecimiento,
tampoco había harina, tampoco había leche. Es bien significativo algo que siempre me lo ha comentado un amigo mío. La única industria agrícola que Allende no expropió fue la vitivinicultura, porque sabía que sin vino no iba a haber ese ingrediente. Entonces, faltó el pan, faltó el trigo, faltaron la fruta, pero el vino nunca faltó. Y Bien. eso es bien significativo de que incluso Allende sabía cuál era el costo de esto. Bien, hay un tema ahí muy relevante, al menos para mí, de que en la ley de reforma agraria después hubo una radicalización en el año 70 por la llamada ley Elwin y digamos por la estructura legal que dejó la democracia cristiana, después sin reforma legal el gobierno de Allende radicalizó ese proceso, pero ya desde el inicio no había intención, como dice Cristian, de entregar titularidad privada de la propiedad a los campesinos. Por eso la reforma agraria va a conducir, ¿no es cierto?, a un sistema de asentamientos, ¿no es cierto?, y de cooperativa que va a ir evolucionando prácticamente hacia los colchones soviéticos cuando llega Jack Chonchol como ministro de Agricultura, ¿no es cierto?, y establece los CERA, la sustitución de los asentamientos por los comités de reforma agraria. En fin, hay una serie de elementos muy interesantes a ser estudiados en profundidad para ver la radicalidad de los intentos revolucionarios en Chile a través de este proceso. Francisco, me quedó dando vuelta el tema de Carmona, porque Carmona después participó en el gobierno militar. ¿Cómo fue posible, no es cierto, que una persona tan cercana a Frei después participara tan activamente, yo diría, en el gobierno militar, le dio el apoyo al gobierno militar y con él un cierto sector de la democracia cristiana? Mira, esto no es conocido, pero está en el libro. Pero como no se lee, se ignora. Juan de Dios Carmona, o al revés, digamos, la democracia cristiana es un partido de sedimentos. Históricamente es un partido que se va formando con gente que va dejando otras tiendas políticas y se va sumando a esta vida, ¿verdad? Entonces hay extracciones de mucho. Juan de Dios Carmona era liberal y como liberal fue presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en 1940. Conoció a Elwin, que venía del lado más bien socialista. Y juntos entran después a la democracia cristiana. Son orígenes distintos, son visiones distintas del mundo, de la sociedad, etc. Pero en esto hay un punto que en Juan de Dios Carmona, yo, en mi opinión, habla muy bien de él, fue intransable. Me dijo, mire Francisco, Eduardo Frei me pidió a mí que yo fuera a hablar con el general Arellano, que había sido su edecán, para que los militares se pronunciaran. Y yo cumplí el encargo, fui y hablé con él. Esa es mi participación. Usted comprenderá que después de haber hecho eso, yo no puedo mirar al techo y decir nunca supimos, nunca creímos, nos pilló de sorpresa, etcétera, etcétera. Encontré que era un deber de patriotismo, un deber de lealtad, colaborar con que al país le fuera bien, y eso significaba que al gobierno militar le fuera bien. Y cuando me pidieron que me integrara a las comisiones de estudio, lo hice. Cuando me pidieron que ingresara al Consejo de Estado, lo hice. Cuando me pidieron que fuera embajador, lo hice. Y orgulloso de haberlo hecho. Chile es primero. La política de los partidos es después, es una parte. Y eso me significó que muchos de mis antiguos camaradas me dieran vuelta a la espalda, el partido empezó a girar hacia otro lado, y en definitiva, un partido, decía él, que estaba a favor del 11 de septiembre, pero inmensamente a favor, digamos, era lo nuestro, lo que queríamos, había que derrocar al gobierno de Allende y para eso era nuestra oposición, terminó con que
14 dirigentes hicieron una declaración y se arrogaron la representación de la masa diciendo que ellos estaban en contra del golpe. Lo trágico, me dice, es que ese grupo se tomó el partido después y el partido terminó tomando esa dirección, como que el partido había estado en contra del 11 de septiembre. Me dijo, eso no es cierto. Y tal es así, repito, que yo fui encargado y tienen que haber habido otros que también lo fueron. Pues. E inmediatamente después del 11, antes de un mes después, nos pidieron a varios que fuéramos a Europa a hablar con la democracia cristiana para explicarle a lo que eran nuestros jefes. Pues de ahí venía no solamente muchas de nuestras instrucciones, sino el financiamiento al Partido Demócrata Cristiano Italiano, a contar qué había ocurrido en Chile. Dijo, y eso también lo cumplimos, también lo hicimos. Y eso es. Mira, son información importantísima, histórica, que no se conocen, ¿eh? No se conocen. ¿De qué libro estás hablando, Francisco, para que nuestros Se llama así Juan auditores de Dios pudieran... Carmona, un político consecuente. Editorial Mayé, 1996. Perfecto, para que lo noten. Y no sé si está todavía a disposición, estará descatalogado, pero Está bueno, descatalogado, pero siempre existe en biblioteca. existe en Sí. biblioteca, sí. Cristian, tú eres un estudioso del tema. Muy brevemente, si nos pudieras ilustrar sobre, eh, ¿cómo decirlo, Cristian? La autodemolición, o tú hablaste de fundamento de la jerarquía eclesiástica católica. eh, no quiero decir iglesia católica, me duele un poco decirlo. La jerarquía eclesiástica durante este proceso revolucionario, primero con Frei y después con Allende. Eh, no quiero hablar de apoyo al proceso, pero también se puede hablar en ciertos ángulos de apoyo al proceso revolucionario por parte de al menos un sector importante de la jerarquía eclesiástica chilena. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, yo creo que la Iglesia Católica resume sumamente bien esta gran crisis de identidad de la que nos hablaba Francisco, el deambular también respecto de cómo se comportaría la Iglesia frente a la modernidad que antes se había condenado, se había encapsulado, incluso desde el punto de vista conceptual se mencionaba, por ejemplo, el americanismo como una tendencia dentro de la teología católica que no era la oficial. Sin embargo, es evidente que después digamos que el concilio hay un cambio de mano, pero venía de antes, ¿ah? Venía desde ese documento del año 85, si mal yo no me equivoco, que dice que el Partido Conservador no es obligación para los católicos. De ahí venía, también había una crítica, digamos que bastante fuerte respecto de si el Partido Conservador encarnaba o no las virtudes de la confesionalidad. Había muchos que, digamos, decían que no. Hay que acordarse que Alberto Hurtado escribió un libro en su época que se llamaba ¿Es Chile un país católico? En el que cuestionaba esto. De modo que hay también un creciente divorcio de la jerarquía, no diría yo de la feligresía, porque aquí también existe un mito, ¿no? Que es que la posición demócrata cristiana tuvo un tremendo éxito para llegar al año 57. Y eso no es cierto. El Partido Demócrata Cristiano en su mejor época recolectó un 4% de la votación. De modo que fue siempre la sombra, aunque el Partido Conservador. Pero ¿qué es lo que ocurrirá? Yo veo. Al desandarse el matrimonio de la iglesia con el partido, también se abren como las puertas a otro tipo, digamos que, de interpretaciones. Y aparece una lectura que no es la originalmente mariteniana, ¿no? Que es esta lectura de una civilización nueva, cristiana, basada en un Cristo horizontal y no vertical,
que coincide también con una nueva imagen que la Iglesia Católica tiene, y eso es inherente a esos años. Entonces lo que hay es que en este como extravío, la democracia cristiana actúa a veces como una fuerza conservadora y a veces como una fuerza revolucionaria. Ni fue totalmente una ni fue totalmente otra, sino que fue como más que nada una fuerza que desorientó. Y al hacerlo se generó un abismo, de modo que los católicos no tuvieron demasiado en claro cuándo empezaba su compromiso con la iglesia en lo temporal cuándo no. Gracias a eso se difundieron ideas como el socialismo cristiano y otras. De modo que en la crisis hay un elemento en el cual la democracia cristiana, que es el nuevo heredero de esa relación, va a tener un rol, digamos, ambiguo. Unas veces anticomunista y otras veces no. Pero los testimonios que hay de todo el fervor anticomunista del año 64 indican que los mismos demócratas cristianos lo consideran una forma de captura del voto como más conservador, más que ellos creyeran que era el comunismo algo como real. Ellos tenían la idea de que el comunismo se podía ir mitigando si se adoptaban ciertos criterios, y entre ellos estaban la reforma agraria, la igualdad como social, la participación, que incluso en algunos puntos era bastante iliberal, cuidado, la ley de juntas de Vecino. vecinos era una ley que en cierto modo sustituía la constitución de la toma de, digamos que, de decisiones territorialmente. Lo que ocurrió es que las juntas se llenaron de gente que era jubilada, mayor de edad, y gente que no tenía nada que hacer en la vida como real. Se desconectó la vida de la municipalidad y digamos que las comunas, de la vida como económica, de la vida como real. Entonces el resultado fue que todo eso se transformó en un amasijo revolucionario. Y no todos los demócratas cristianos, ni todos los católicos, ni toda la iglesia giró en un sentido revolucionario. Yo diría que no. El mismo Raúl Silva Enrique amonestó a los miembros de cristianos por el socialismo, pero el daño ya estaba hecho. Y el daño era la ambigüedad. Y el daño era la posición. Y si en un momento Silva Enrique hace el Te Deum por el 11, digamos, septiembre, después al año siguiente se niega. Eso yo creo que es ilustrativo de esta oscilación que hay en la misma iglesia y que se va a trasladar al resto de la sociedad en Chile. O sea, no es indiferente, no es un actor menor. Y un ejemplo de esto es el rol protagónico que la iglesia va a tomar en el tema de los derechos humanos. O sea, la iglesia no estaba muerta socialmente, y eso es importante, pero no era una masa capaz de llevar a un lugar. Eso. Muy bien, muchas gracias. Yo pienso, pero eso nos daría para otro programa de análisis. Yo pienso que Cardenal Silva Enrique fue una figura nefasta para el catolicismo en Chile.
contrariamente a lo que dice el relato oficial, pero bueno, yo creo que eso hay que analizarlo con mucho más detención y detalle, ¿no? Eh, para ir terminando, el tiempo nos va comiendo. Eh, Francisco, pasemos a Allende. Ya hemos visto fotografías, ¿no es cierto? No tenemos tiempo para ver la visión general, pero fotografías del proceso revolucionario de la democracia cristiana. Francisco y Allende, ¿cuál es el significado de la vida chilena, el socialismo, de la revolución con empanada y vino tinto? Tú ya lo abordaste un poquito al inicio, pero En si cierto podemos modo, profundizar, sí. a ver, para comprenderla yo creo que siempre conviene mirar cuál es el objetivo, qué es lo que se está buscando, dónde apunta. Hay muchos que reniegan de la mirada teleológica de las cosas, es decir, ¿por qué hago un movimiento? ¿Por qué me muevo? ¿Por qué miro? ¿Por qué cualquier cosa, cualquier acción? Sin preguntarse, bueno, pero ¿cuál es el por qué? ¿Para dónde va? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? La revolución de Allende tiene, para comprenderla, hay que distinguir muy claramente lo que son el medio de lo que es el objetivo. La revolución de Allende tiene el mismo objetivo que tenía Fidel Castro. El mismo, idéntico. El camino es el distinto. Es muy sabio lo que está escrito en la metralleta que le regaló a Allende, en realidad. Comará que por otros medios busca llegar a donde estamos. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Todo esto de la vida chilena es una forma de darle una vuelta al tema, porque las condiciones objetivas, como dicen los camaradas, para hacer una revolución contra las Fuerzas Armadas chilenas es imposible. Entonces hay que hacerla una vía política. Hay que engatusarlo. Hay que apelar al patriotismo a las Fuerzas Armadas. Y lo hicieron y lo lograron. Ya se olvidó que las Fuerzas Armadas formaron parte del gobierno de Allende. Las Fuerzas Armadas sostuvieron al gobierno de la Unidad Popular, cuando ya venía en caída libre. Yo creo que Allende no se dio cuenta nunca, a pesar de su experiencia y de la mano izquierda que manejaba también, que cuando le pidió la renuncia, o la aceptó, perdón, le aceptó la renuncia al general Prat, estaba cortando la rama del árbol en el cual él estaba sentado. A partir de ahí, del 23 de agosto del 73, el destino ya es otro. Y el giro que da la política militar chilena es otro. Pero hasta ahí las Fuerzas Armadas sostuvieron a Allende todo lo que pudieron, porque era el gobierno legítimo. Lo habían elegido, Fuerzas Armadas democráticas, y esa era su obligación. Solo le dan la espalda cuando resuelven grupos de generales, los mandos, que la nación no tiene, que la democracia no tiene derecho a suicidarse. Esa es la gran decisión, digamos. Y es una gran pregunta. ¿Tiene derecho la democracia a suicidarse o no? Sea por medios democráticos o por medios del que quieran. Y parece que resolvieron que no. Y ahí se terminó el gobierno de Allende. Pero el problema es ese. Ellos apuntan a ver al objetivo. Ahora, voy a hacer un comentario. Se ha discutido, y es un poco ridícula la discusión, si era inevitable o no era inevitable el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, por supuesto que no era inevitable, porque lo evitable o no evitable está en la esfera de lo político. Y por lo tanto podrían haber hecho los políticos, la clase política, haber ordenado los hechos de otra manera. Y para eso el cardenal trató, cuando se dio cuenta del abismo en el cual estábamos, trató de conciliar las visiones demócratas cristianas y de la izquierda. Cedió al no aceptar que entrara el Partido Nacional, digamos, a conversación. Fue otro error, pero en fin. Y podían, por lo tanto era inevitable. Lo que pasa es que cuando eso fracasa, termina y se cierra la esfera de lo que es la política. Y entramos en otra esfera. Y ahí en esa esfera que es militar, el 11 de septiembre es ineludible, pero ineludible para las Fuerzas Armadas. El artículo primero del reglamento de disciplina, que está vigente por lo demás, y es del año 1950, lo que dice es eso. El oficio militar existe para garantizar la existencia del orden institucional del país, de sus enemigos internos y externos.
Esa es la razón de ser. Por lo tanto, se actuó en ese contexto mental, creo yo. Se puede discutir mucho sobre los hechos, pero el contexto mental, la ilación, el racionamiento de por qué se llega a eso, está, yo creo que se comprende al ver cuál es el fin de este experimento donde estamos y que la vía política se agota. Y cuando la vía política se agota, entran otras instancias, otras instituciones a actuar. Y es lo que ocurre en Chile. Eso es bien notable, Francisco, porque me hace recordar la entrevista que Allende tiene con Fidel Castro en la casa Tomás Moro, que es una entrevista larga, media hora, y que uno ahora encuentra en YouTube, publicada por un canal argentino, y dice lo que tú estás diciendo. Entre ellos tenemos comunidades fines, diferencia de medios, pero si se cierra la vía política, se abre la vía militar. Y Fidel Castro le recomienda a Allende que, ojo, que la vía militar es la próxima vía que nosotros vamos a seguir si no podemos profundizar la revolución por la vía política. Es bien interesante todo ese punto. Cristian, tu visión de la vía chilena al socialismo. Bueno, cuando Allende viajó a Argelia, Boumediene, que era el líder argentino, le dijo, no ha decapitado todavía, digamos, las Fuerzas Armadas. Allende se quedó muy sorprendido y le dijo, no, porque me son leales. Le dijo, se va a arrepentir. Boumediene fue el más radical, digamos, de todo. Había conducido una guerra de liberación nacional con una fase claramente como terrorista y por tanto, entre comillas, sabía de lo que hablaba. No solo Fidel, sino que Boumediene. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones que también son aplicables, yo creo, al pensamiento de la izquierda radical, digamos que décadas después. Si los medios, si las teorías. Como yo siempre digo, en la evolución de la izquierda radical hay una suerte de manto teórico que impide ver la realidad. Allende era alguien que se había forjado en la política clásica, que había vivido en Valparaíso, que tenía rasgos, digamos que de pijo, digamos, de su época, cuyas diversiones eran las de esa época, pero sabía muy bien el límite material. Y en este sentido, él que había sido candidato más de una vez, fue como el candidato final el año 70 y triunfó. Al revés de lo que era el MIR y al revés de lo que eran los socialistas, Allende se daba muy perfecta cuenta de que no estábamos en una fase donde, para decirlo como en lenguaje tecnista, tuviéramos una correlación, digamos que de fuerzas adecuada. Es bien significativo que cuando él fue a la Universidad, digamos, de Concepción, y entonces recibe las críticas de los muchachos, digamos, del MIR, haciéndole la consulta de si estábamos en la fase de la revolución, digamos que de febrero o en la otra, él dice, mire, nosotros nos encontramos en Chile. Aquí el gobierno de la unidad de la UP se encuentra haciendo lo que en el lenguaje y en la situación y en la contemplación de la realidad nuestra se es posible hacer. Entonces va y dice, sí, pero es que hay un marco teórico, una cosa clásica. Y él dice, mire, menos teoría, mayor sentido común. Allende fue y tuvo una sintonía mucho mayor a su coalición. Allende sí entendió lo que nos encontrábamos en cuenta, mientras la coalición intentaba la subversión en la Armada, la constitución, digamos que de los famosos cordones industriales, y llegó Joan Garcés
a elaborar un memorándum, lo cuenta él, de cómo resistir un posible alzamiento y dividir las instituciones armadas, se lo entregó a Allende y Allende se lo entrega al general Augusto Pinochet. Con lo cual ya sabemos lo que ocurrió luego. De modo que la revolución con empanadas y pino tinto tuvo dos aristas. La comunicacional, tremendamente como exitosa. Afuera prácticamente no hay opinión divergente. Para los europeos y para los demócratas, Allende fue un socialdemócrata. Allende fue un fragmento del nacionalismo antiimperialista. Allende fue, como se me ha dicho, un heredero, digamos que de Martí, digamos que de Sandino. Allende ha sido una figura de algo que podríamos asimilar al nacional bolchevismo, un patriota, cierto, pero de izquierda. Al interior, el discurso es otro. El discurso es: yo no soy el presidente de todos los chilenos. Al interior el discurso es: nuestro hermano mayor es la Unión Soviética. Y hay un discurso que no coincide con la imagen. Pero Allende fue sumamente como exitoso en esto. Convocó en operaciones, digamos, de cobertura. Llegaron dirigentes laboristas, británicos, socialistas, españoles, pero de todo el mundo. De modo que él conjugaba esta suerte de movida como estratégica dentro más bien del bloque del movimiento no alineado, porque se daba cuenta de algo, de que la lejanía de la Unión Soviética le impedía su apoyo. De hecho, hay un estudio que muestra que desde otros países no había una confianza. La documentación que se difundió del general Leonov muestra que ellos pensaban que no iba a lograr, digamos que, dominar la situación. Se dice que cuando vino el derrocamiento, el general Boumedienne dijo: yo se lo había dicho. Y ojo, que no era Fidel Castro el más radical, era Boumedienne quien le aconsejaba un golpe quirúrgico. De modo que la revolución con empanadas y vino tinto tenía esta dualidad semántica. Tenía un discurso, como al exterior, un discurso incluso que apelaba a lo constitucional, a la como digamos, tradición clásica, a la figura de Bernardo Higgins. Uno se acuerda de eso. Y también él cooptó a las instituciones armadas en un gabinete cívico-militar. Y en eso fue bastante como exitoso. Al contrario de lo que se ha dicho, los militares tuvieron un rol relevante en que se impidió el colapso del gobierno después de las huelgas generales. Y eso indica algo que está también descrito en el gran libro de Alejandro San Francisco sobre la guerra civil de 1891. Primero es la politización de los militares y luego es la militarización de la política. Y eso fue lo que ocurrió. Al final,
cuando tú le entregas, digamos, el testigo del mando a los militares, terminan los militares con el testigo del mando. Le pasó en 1891, pasó en 1924 y ocurrió al final en 1973. Y eso fue algo bien sustantivo. La idea de Allende descansaba sobre lo cauteloso del avance con la construcción de esto que eran los cordones como industriales y las instancias que estaban alrededor, pero fue y se frustró por la inmadurez de la extrema izquierda que la acompañaba. Su coalición no dio el ancho nunca. Y eso era algo que era sumamente evidente y que ha quedado en el imaginario con ese mote del mayoneso Altamirano. Tamirano, que yo creo que resume la exacerbación teórica e ideológica del socialismo frente a la contención, digamos, estratégica de los comunistas. Bien, muy bien. Ya estamos terminando. Una última pregunta. Frente a la destrucción de Chile, yo pienso y creo que coincidimos, podemos tener matices, pero coincidimos, el 11 fue una salvación, ¿no? Nos salvamos de un proceso de un caótico y del abismo al cual estaba siendo dirigido el país. Pero ya han pasado 52 años del 11. Entonces a veces en Chile se forman discusiones como si fuese el día de ayer, el 11. Y la izquierda a veces actúa, o sectores de la izquierda, no toda la izquierda, ¿no? Incluso en las calles, como, como si se nos fuera el alma por nuevamente rememorar el día 11. Entonces mi última pregunta para ustedes, que han estudiado con tanto detalle el tema, desde diversas perspectivas, es ¿por qué se da? ¿Por qué estamos 52 años después todavía hablando del 11 como, como si fuera un presente? Como si fuera un presente. Porque claro, históricamente uno puede hablar de la guerra civil, etcétera, ¿no es cierto?, de final del siglo XIX, pero del 11 nos fuerzan a hablar como si fuera un presente y con reivindicaciones en el presente, pero que ya han pasado 52 años. No sé cuál de los dos quiere partir. Bien, si quieres, yo empiezo. La memoria y la historia son cosas, digamos que distintas. Hoy día está muy de moda valorar el trabajo de la reconstrucción desde los documentos de lo que ocurrió frente a la interpretación. Hay un exceso de hermenéutica y hay un exceso de finalismo. Pero incluso cuando uno mira los teóricos de la disciplina, Benedetto Croce decía, ¿por qué leer un episodio de la historia griega nos conmueve todavía? Y evidentemente, o sea, aquello que fue y que es constitutivo de nuestra memoria, de nuestra como existencia, vuelve una y otra vez. Las sociedades se quiebran, se vuelven a rearticular, y este es el caso. O sea, el 11 de septiembre corresponde al final a una refundación. Hay cierto esquematismo cuando se hace retroceder solamente al 11, digamos, de septiembre y no se ve lo anterior. Y eso implica de que ese conocimiento vuelve a ser en el sentido griego como polémico, ¿no? De
de lo que es el antagonismo. Yo creo que el 11 de septiembre seguirá siendo una fecha muy discutida hasta quizás unos 100 años más, cuando las generaciones ya hayan asumido el hecho, porque evidentemente también hay otros elementos, ¿no? Digamos, el horror, la violencia, eh, que, que, que se encuentran, digamos, que dentro de esto. Eh, pero en los hechos, y viéndolo desde la distancia, Chile se conservó dentro del hemisferio, digamos, occidental. Y eso es una noticia que es imposible de modificar. O sea, ahí se encuentra como el hecho sustantivo. Y luego evidentemente, la sociedad, digamos, ajusta según sus valores, las ideas, cuál es el significado. Y le da un significado moral, un significado político, un significado económico, un significado internacional, etcétera. El 11, no hay ninguna duda que el 11 de septiembre es un hecho decisorio, le guste a uno o no, y que a partir de ese hecho hay una nueva gramática, digamos, económica, una nueva gramática educacional, una nueva gramática de lo político, hay una nueva gramática de las relaciones civiles militares. De modo que a veces la reflexión que hay es por qué el pasado que no nos gusta pudiéramos modificarlo. Y eso explica por qué se vuelve a la discusión. Pero hay que tener en cuenta que la memoria no es la historiografía, no lo va a ser nunca. Pero desde luego es legítimo que tengamos memoria, formas de interpretación, digamos que distintas. Yo anoto solamente un hecho en este punto, que es que el 11 de septiembre redibuja la historia nacional mucho más que muchos otros hechos, que le da un carácter nuevo y que discutimos desde el 11. Quizá la observación mía es que los hechos del día 11 se anteceden muchísimo antes, que hay una multitud de variedades que, como dijo Julio fue, o no, creo que fue Francisco, nada en la historia es inevitable, pero una vez que está, no se puede modificar la historia. Como decía una amiga mía, en la historia propiamente tal no existe el subjuntivo. Eso existe para los alienígenas ancestrales, que si esto hubiera sido así o no. Pero aquí no existe. ¿Qué pudo haber ocurrido? Sí, Allende, no sé qué, sí, Raúl Silva Enrique, pero no existió. Brillante análisis, Muy bueno. querido Cristian. Y Francisco, te dejaron alta la vara. Sí. Es posible que el historiador, porque existe cierto consenso, que el historiador más completo del siglo XX chileno haya sido Mario Góngora. Para don Mario Góngora, del cual fui alumno, decía, el 11 de septiembre de 1973 es la fecha más importante en la historia de Chile desde el 18 de septiembre de 1810. Y lo escribió así, 1976.
Joaquín Fernández lo cita alguna vez en la presentación de su libro sobre la unidad popular, etcétera. Y él dice, cuando lo dije hubo rostros compungidos, inquietud en la silla, etcétera. Pero es que es una verdad tremenda. Y para mucha gente de la clase, de la élite política chilena, social, económica, etcétera, es una cachetada. Pero es la verdad. El 11 de septiembre es la fecha más importante de la historia contemporánea, la historia reciente de nuestro país. Y eso ordena todo. Ahora, ¿qué es lo que hay? Yo creo que la inmensa mayoría de la población es partidaria del 11, pero no son todos partidarios del 12. De ahí comienzan las divergencias, digamos. Que por qué hicieron esto, que por qué se llevaron a este otro, de que ocurrió esto acá, que me habría gustado más. Ese es después. Pero el 11 es la culminación y es la salvación, digamos, del país. Y en ese momento no hubo mayor discusión, digamos, no porque no se pudiera, sino que yo creo que incluso mucha gente partidaria de la Unidad Popular, pero no extremista, no violentista, se daban cuenta que el experimento que ellos habían impulsado no daba más. ¿Bien? Esa es la importancia histórica que tiene. Ahora, ¿por qué sigue vivo? Los españoles dicen, ¿qué sería la izquierda española si no pudieran gritar Franco? Franco mantiene viva la izquierda española, dice. Aquí en Chile ocurre un fenómeno bien similar. Han pasado más de medio siglo. ¿Qué haría la izquierda sin Pinochet? Si cada vez que la cosa empieza a requebrajarse o hay que hablar en serio temas desagradables, Pinochet es la salvación. Los derechos humanos, cualquier cosa, pero no digo que no hayan existido violaciones, etcétera, ni están todos los que son, ni son todos los que están, pero es la panacea, es lo que une a un grupo que necesita y que vive del poder. Y esto no lo va a soltar tan fácilmente. Pero el fenómeno sociológico es mayor. Yo creo, y es feo de adelantar las cosas que uno está escribiendo, pero estoy escribiendo un ensayo largo, que espero publicar a fines de año, comienzo del próximo, que se llama Nuestro largo siglo XX. Mi tesis dice que consiste en que los historiadores marxistas y no marxistas están de acuerdo en que la disolución de la Unión Soviética en la Navidad de 1991 puso término al siglo XX. Y ahí están Hobsbawm, todos los que solemos leer y estudiar y admirar. Y que de ahí comienza un siglo XXI, un siglo corto. Dice. Bueno, eso no tiene ningún sentido en Chile. Chile es una excepción, es una curiosidad histórica en ese sentido. Chile sigue aferrado al siglo XX, como que no hubiera pasado nada, por negación, a los hechos del 11 de septiembre y el proceso que ahí se inicia. Se sigue hablando, por lo tanto, como decías tú, Julio, de cosas que ocurrieron hace medio siglo. Y yo me imagino a la gente en Chile mismo, el año 1950, discutiendo y peleándose y odiándose por un incidente grave, que ocurrió en 1900, por ejemplo. 50 años. Es ridículo. Por la historia europea, digamos. Hay 2 guerras mundiales en el medio, ni más ni menos, entre ponerse a conversar en 1950 o 60 y hablar de 1910. La Belle Époque y el mundo ya contemporáneo. Nosotros seguimos aferrados a eso por varias cosas. Y yo creo que seguimos aferrados a eso por no querer enfrentar la realidad. Porque existe una fuerza política grande, potente, que ha gobernado el país durante muchos años, ¿no? Entera. Yo hago un solo bloque en este sentido. Hay un solo bloque desde el año 90 y que se entrega el poder por haber cumplido la misión por la cual se había hecho el pronunciamiento en los plazos, en el día y a la hora prometida. Los militares dejan el gobierno y lo entregan a quien la ciudadanía lo eligió. Eso también se olvida, pero así ocurrió. Y a partir de ahí es la misma fuerza política en las grandes líneas, las que interesan, las que no se ven, las esenciales, es la que administra el país hasta el día de hoy. Y vive de espaldas a esto que hemos vivido. Están empecinados en la espalda, en vivir de espaldas, perdón. Hay, por supuesto, muchos aditivos de otro tipo. Hay un problema. Imaginémonos qué habría ocurrido si
Si no existiera el dinero, por ejemplo. ¿Se habría vivido el mismo proceso? Si no hubiera tanta gente que vive políticamente, de la política, por la política. Si no tuviéramos el fenómeno este de un Estado hipertrofiado, lleno de gente que sabemos que no hace nada útil, pero que vive de eso y se paga muy bien. Acabamos de ver, por ejemplo, que la gente de la Dirección de Presupuestos, desprestigiada como nadie, no como nadie, hay varios que la pelea ahí es cercana, corrijo. Se pagan entre ellos los señores 13, 15, 17 millones de pesos como un bono, porque lo hicieron muy bien. Pero es que es ridículo, pero viven de eso. ¿Ustedes creen que alguna de esta gente que hace una ley para que los votos generen dinero, hay una empresa de votos, un sistema político que vive de un poco de eso, de la plata del Estado? Es que la política tiene que autofinanciarse, tiene que financiarle el Estado. Suena bonito, pero en la práctica te amarra a vivir pensando en cómo te mantienes ahí, a cómo de lugar. Bueno, lo que mantiene vivo el pegamento de todo el sistema político actual nuestro es llorar y gritar contra el 11 de septiembre, contra lo que ocurrió antes, con una memoria selectiva cuidadosísima, digamos, absolutamente tuerta. Y nos hemos acostumbrado a mirar eso y a olvidar muchas, muchas cosas. Y como esta masa hegemónica no tiene alternativa al frente, porque esa es la verdad, digna de ese nombre, políticamente me refiero, sino que una masa bastante homogénea, están de acuerdo en todo esto. Y se reparten, y administran, y ahora vas tú, ahora vas acá, etc. Pero son cachetadas de payaso. Entonces, en esas condiciones es muy difícil que el país dé el salto adelante hacia el siglo XXI y se integre a las dinámicas y a los problemas que está viviendo el resto del mundo. Mentalmente me refiero, espiritualmente incluso. Y nos hemos quedado pegados en un pasado. Somos una anomalía, pero eso es Chile hoy. Muchas gracias por el denso también y brillante análisis, Francisco. Muchas gracias. Como es costumbre en este programa, abrimos 2 últimos minutos para que nuestros invitados digan lo que quieran a nuestros auditores, sobre todo pensando quizá en nuestros auditores jóvenes, ¿no es cierto?, que no conocen todos los detalles de nuestra historia. Hay datos que uno da, ¿no es cierto?, que nos parecen normales, pero muchas veces no se conocen. Así que 2 minutos, 3. Cristian. Bien, yo lo que le diría a la gente joven es no consuma a los divulgadores, consuma a los historiadores. Le pediría como templanza, porque la interpretación, digamos que de los hechos a veces tiene mucho como más matices. Uno no puede creer que la reforma agraria fue un hecho exitoso. También hay matices a uno. Yo nací en una familia en la que había una imagen muy mala de Raúl Silva Enrique, y al escribir de él algo mejoró mi comprensión y algo me suscitó la empatía. Especialmente una frase de él que decía: hay que amar a Chile en su gente, no en sus paisajes. Eh, no obstante, sigo manteniendo mi juicio crítico respecto del devenir mismo de la Iglesia Católica. Eh, yo creo que las interpretaciones se hacen justas cuando miran un conjunto de las aristas. Ya he mencionado que me parece a mí que el hecho sustantivo del 11, digamos, septiembre es que Chile sigue siendo un fragmento de una comunidad de naciones que tiene un cierto número de valores y que no se fue de ahí. También he mencionado, no por extravío, la palabra horror, porque también hay algunas cuestiones, no algunas, muchas, que suscitan un cierto como entresije moral, digamos. Pero al mismo tiempo yo creo que la comprensión del 11, digamos, de septiembre
se tiene que hacer viendo las condiciones contextuales, las ideas, los fenómenos que habían coetáneos o cercanos, y no desprenderse de visiones puramente teóricas, exigiéndole al tiempo un comportamiento que no existía. Quiero yo decir que la Guerra Fría fue un fenómeno, digamos, transversal, que no fue un fenómeno único, que países al igual que Chile también tuvieron estas cuestiones. Entonces, cuando uno entra ahí, entra también en el terreno de lo contingente, de lo fáctico y no de lo contrafáctico. Evidentemente que hay una lectura superior, que es la lectura o ética o moral, pero tiene que sustentarse sobre una base de interpretación basada en documentos, en testimonio. No puede surgir meramente de la imposición de un concepto que se aplica fuera de la realidad existente. Bien, muchas gracias, Cristian. Francisco. Así como consejo en 3 minutos, digamos, una pildorita. Yo diría 2 o 3 cosas. Primero, a los jóvenes, no se dejen manipular. Piensen por sí mismos, instrúyanse, como acaba de escuchar, pero no se dejen manipular tan fácilmente. Miren quiénes son los que componen las estructuras partidarias en este momento. ¿Quién los dirige? ¿Hacia dónde? ¿Con qué doctrinas? ¿Por qué doctrinas que fracasaron en todo el mundo y rotundamente? Que incluso en la Unión Europea, que admiramos por muchos motivos, están prohibidas. No se puede hablar de la Unión Soviética, del comunismo, perdón, ni del nacionalsocialismo. Equiparadamente, para Europa son iguales en este minuto. Hay resoluciones de la Comunidad Europea en ese sentido. ¿Por qué aquí escuchar gente que viene a contarles, digamos, esta panacea como si fuera una novedad, cuando no ha resultado nunca? Lo único que ha traído es pobreza, en realidad miseria, y miseria moral, que es la más grave. Y lo segundo que complementa esto es participen. Los jóvenes de hoy no participan en política, salvo minoritariamente, digamos, y casi todos, pero los dirigentes, unos son hijos de otros dirigentes de otra época. Digamos. Estamos creando una especie de corte, una monarquía política en Chile, en donde todos son hijos de alguien que milita más o menos lo mismo. Esto vale para los comunistas como para la gente de derecha. Y intégrense, participen, pregunten, molesten. Esa es la forma. Pero si siguen siendo un ente pasivo, que a lo más los arrastran para ir a votar, digamos, y nada más, bueno, van a tener que resignarse a hacer que sus vidas se las vayan haciendo otra gente, que son de otra época, que piensan demasiado distinto y que a ustedes no les va a solucionar lo que ustedes realmente necesitan, o sea, tener las condiciones para que ustedes puedan decidir libremente, informadamente y con voluntad propia qué quieren hacer en la vida. Y esto sin olvidarse y teniendo siempre como telón de fondo que Chile está primero. Bien, muchas gracias, Cristian. Y terminamos nuestro programa. Muchas gracias a nuestros dos invitados, ilustres historiadores. Creo que todos nos hemos dado cuenta del aporte que ellos significan en este debate acerca del 11 y los elementos y hechos que le antecedieron. Y pienso yo que en algún momento tenemos que volver a estar juntos, probablemente o quizá para comentar los 20 últimos años de la historia política chilena. Yo creo que sería interesante analizarla, pero bueno, queda para un futuro. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo programa.